Bueno, entonces vamos a intentar explicar en esta clase algunos ejercicios de incremento diferencial. Para eso vamos a tratar de recordar qué es cada cosa, ¿sí? ¿Qué significa incremento y qué significa diferencial? Lo vamos a explicar acá con una función genérica. Tenemos los ejes X e Y. Tengo a mis vecinos que se les ocurrió que era una buena idea buscar un martillo neumático para romper la vereda, así que en algún momento va a empezar ese ruido y no puedo hacer nada para evitarlo, así que, bueno, así estamos. Vamos a suponer que tenemos una función, supongan ahí, una función y igual a f de x, vamos a poner un punto, supongan por acá, bien, un puntito que tiene coordenadas x0, bien, y aquí esto es ahí se me borró la función. Bueno, ahí. Esto es f de x0. F de x0. Un poquito más grueso eso. F de x0. Bien. Tengo otro punto más, lo voy a poner por aquí. Supongan ustedes por ahí. Bien. Este punto va a ser x0 más delta x. Bien. Por lo tanto, la ordenada de ese punto, ahí, bien, la ordenada de ese punto es f de x0 más delta x. ¿Bien? ¿Se ve bien el dibujo ahí o no? Sí, se ve bien. ¿Bien? Bueno. Voy a continuar aquí esta línea punteada. No, esta no. Esta la voy a continuar hasta acá. Bien. Tendría que haber hecho más grande este dibujo, creo, pero bueno, vamos a ver si se ve bien, si no lo agrando un poquito. Bien. Continúo esta línea punteada. Bien. Y necesito también una recta tangente a la curva en x0. Entonces vamos a dibujar con verde una recta tangente que pase por el punto x0, f de x0. ¿Sí? Supongan ustedes ahí esa recta. Esta es la recta tangente. ¿Bien? Recta tangente. Bien. Entonces, ahora nosotros aquí tenemos, a ver, espero que se entienda esto. Esta medida, esa medida, bien, es diferencial de I. Esta otra medida de acá es delta I. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí. Bien. Para que vean la diferencia entre delta I y diferencial de I. Y esta medida de acá, que la voy a poner con otro color, esto es delta X, bien, y también es diferencial de X. El delta X y el diferencial de X son iguales. ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve Sí. o no? ¿Se ve bien? Sí, Bueno. sí. Sí, se ve. Entonces, fíjense que aquí
el diferencial de y va desde este punto, ¿sí? O sea, desde la ordenada del punto x0, ¿sí? Desde esta altura hasta la tangente, ¿bien? Y el incremento, este es el diferencial de y, y el delta y, este se llama incremento, ahora le vamos a escribir ahí al lado, este se llama incremento, va desde la ordenada del x0 hasta la ordenada del x0 más delta x, ¿bien? Esa es la diferencia. Eso es como para verlo gráficamente. Hay más casos, digo, acá yo dibujé una función que es cóncava hacia arriba, o sea, tiene la concavidad de esta manera. Si la función estuviera la concavidad hacia abajo, también se puede hacer, o sea, si fuera así la curva, también se puede hacer este dibujo e indicar el diferencial con la tangente, o sea, con todos los elementos, ¿bien? Y se puede indicar el diferencial, el incremento, y en ese caso vamos a ver que el diferencial es más grande que el incremento. Aquí el diferencial es más chiquito que el incremento, porque la recta tangente pasa por debajo de la curva. Pero cuando las funciones son de esta forma, cuando son cóncavas hacia abajo, cuando tienen la concavidad hacia abajo, y las rectas tangentes pasan por encima de la curva, el diferencial es mayor que el incremento. Eso ustedes lo pueden ver si miran el video de la clase. ¿Sí? Esto es a modo de repaso de este concepto para que por lo menos contextualizar el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos aquí el delta i se llama incremento de la función. Incremento de la función, ¿sí? Y se calcula el delta i, el incremento, se calcula como, vieron que este es el incremento, o sea, este pedacito es el incremento, ¿bien? Este pedacito, si lo miro de este lado, y es la diferencia entre este y este, ¿sí? Es f de x0 más delta x menos f de x0. Esa es la expresión que me permite calcular el incremento. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien. DI es el diferencial de la función. Diferencial de la función. El diferencial de I se calcula como f' de x0 por diferencial de x, o lo que es lo mismo, diferencial de I es f' de x0 por delta x. ¿Por qué? Porque el diferencial de x y el delta x son iguales. Entonces, yo puedo en lugar de diferencial de x poner delta x tranquilamente. Y me va a quedar la expresión para calcular el diferencial de y. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. ¿esa coma que puso arriba de la f sería la función derivada o solo fue un error que hizo el pincel? ¿Vale? ¿Este primita, ese? Sí, No, sería es la derivada, función. sí, esta es la derivada, sí. ¿Está bien? Entonces, acá va la derivada, ¿sí? Porque, o sea, esto, ahí me voy a ir un poquito más para atrás. El diferencial de y, ¿sí? Es una distancia, o sea, el diferencial de y está influido por la posición de la recta tangente, ¿bien? Porque se mide hasta la posición de la recta tangente. El incremento no tiene nada que ver con la recta tangente. Y resulta que la pendiente de la recta tangente es la derivada. ¿Bien? Por lo tanto, el diferencial de y depende de la derivada de la función en este punto, porque la recta tangente está en este punto. El incremento no tiene nada que ver con la recta tangente, porque depende de la posición del x0 y del x0 más delta x. Por eso en la expresión, en la fórmula del incremento, no aparece la derivada, pero en la fórmula o en la expresión matemática que permite calcular el diferencial, sí aparece la derivada porque está dependiendo de la recta tangente. ¿Me explico bien?
Sí. No lo compré muy bien. Lo que pasa es que hay que acordarse qué significa la derivada. La derivada de una función en un punto, o sea, este f' de x0, es la pendiente de esta recta. ¿Bien? Es la pendiente de esa recta. Por esa razón, el diferencial depende de la derivada. ¿Bien? Pero ahí hay que acordarse de lo que vieron con Claudia el lunes pasado, el anterior. ¿Bien? Bueno, vamos a estos ejercicios a ver cómo se hace. Me voy a llevar esto. Entonces lo que tienen que hacer es calcular incremento y diferencial. ¿Sí? Yo voy a hacer el A, ustedes van a hacer el B. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos. Bueno, vamos a hacer el A. El A tiene, el A tiene como dos partes, porque fíjense que me aparece aquí dos valores de delta X. Yo la voy a hacer para el primer delta X, ¿sí? O sea, ay, no me deja escribir acá. No me deja escribir ahí. Bueno, vamos a hacerla, lo marco, ¿sí? Vamos a usar para el primer delta X. Ustedes después lo harán para este delta X y después harán este también. ¿Bien? Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos la función f de x, ¿bien? Es x cuadrado más 3x más 1. ¿Bien? Después tengo de dato el x0. Voy a hacer para x0 igual a 1, ¿sí? O sea, voy a hacer esto. ¿Bien? Para x0 igual a 1. ¿Bien? Entonces, necesito el x0. Bueno, el x0 vale 1. ¿Bien? Después necesito un delta x. El delta x vale, por lo menos en esta primera parte, vale 0,1. Después habrá que hacer todo otra vez para este delta x, ¿sí? 0,1. 0,1. ¿Bien? ¿Qué más necesito? Necesito la derivada de la función, porque si vamos a calcular incremento y diferencial, para el diferencial necesito la derivada de la función. Entonces vamos a derivar. ¿Escuchan ruido así de motores o algo afuera? ¿Alguna cosa que moleste o no? No, no se No. escucha. No. Ah, bueno, mejor. ¿Cuál es la derivada de la función? 2x más 3. 2x más 3. 2x más 3. Bien. Con esos datos ya podemos trabajar. Entonces, primero vamos a calcular el incremento. ¿Bien? El incremento. O sea, el delta I. El delta I es f de x0 más delta x menos f de x0. ¿Bien? Esa es la expresión que tenemos que usar. Entonces vamos a poner, ¿cuánto vale? Bueno, delta I va a ser f de x0 vale 1 y delta x vale 0,1. O sea que en realidad yo tengo que hacer el f de 1 más 0,1. ¿Está bien? Menos f de 1. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Bien. Entonces me va a quedar igual f de 1,1, porque 1 más 0,1 es 1,1, menos f de 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es f de 1,1? ¿Cómo calculo f de 1,1? En realidad tengo que tomar el 1,1 y lo tengo que reemplazar en la función. ¿Está bien? La f de x es así, f de 1,1 es, en lugar de la x pongo 1,1. Así que aquí voy a tener que poner 1,1, bueno, hay que tener calculadora, ¿sí? 1,1 al cuadrado, más 3 por 1,1, más 1, ¿bien? Ese es el f de 1,1, menos, voy a tener que poner un paréntesis acá, ahora voy a poner el f de 1. 1 al cuadrado, más 3 por 1, más 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer las cuentas. Háganlo ustedes también a ver si yo no me equivoco, ¿sí? Yo tengo acá mi calculadora. Entonces tenemos 1.1
al cuadrado más 3 por 1.1. Con el termo ahí, 5,51 me dio a mí. 5,51. Entonces tengo 5,51 menos, ¿está bien? Y acá tengo 5, ¿no? 5. Entonces, el delta I es 0,51. ¿Se entiende cómo se saca el incremento? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, si esta función fuera la gráfica, si esta curva fuera la gráfica, ¿está bien?, de esta función. Si este fuera el punto 1, ¿está bien?, y este fuera el punto 1,1, ¿está bien? Si este fuera el 1 y este fuera el 1,1, este sería 5,51, ¿sí? Este sería 5,51, este sería 5, y la diferencia, este pedacito, me daría el delta I, que aquí me dio 0,51. ¿Bien? Ahora vamos a calcular el diferencial. ¿Bien? Entonces, voy a poner acá, segundo, no, así no. Segundo, ¿cómo le había puesto? Incremento, bueno, diferencial. Para el diferencial, entonces, ¿qué es el diferencial de I? ¿Sí? Yo tengo que hacer diferencial de I es f' en x0 por delta x. Entonces voy a tener diferencial de I es f' en x0. ¿Qué es f' en x0? Bueno, f' en x es 2x más 3, así que f' en x0 es, bueno, en principio así lo hago con todos los pasos, este sería f' de 1, porque x0 vale 1, ¿sí? Acuérdense, x0 vale 1, ¿bien? f' de 1 por delta x, y delta x es el que estamos tomando el delta x como 0,1. 0,1. ¿Qué sería f' de 1? F' de 1 es reemplazar el 1 en la derivada. La derivada es 2x más 3. Por lo tanto nos va a dar 2 por 1 más 3. ¿Bien? Y esto va, paréntesis, por 0,1. Entonces, 2 por 1 más 3 me va a dar 5 por 0,1. ¿Está bien? Y esto me va a dar como resultado, entonces el diferencial de I es 0,5. Ahí, ¿bien? Entonces, si esta fuera la gráfica, supongan, de la función, y la recta tangente va por debajo, fíjense que esta no es la gráfica, por supuesto, de la parábola, pero esta es una parábola que tiene ramas hacia arriba porque el término cuadrático tiene coeficiente positivo. Por lo tanto, es una función cuya recta tangente pasa por debajo, por debajo de la parábola, y es el caso en el cual los diferenciales tienen que dar más chicos que los incrementos. ¿Está bien? Si fuera al revés, si fuera una curva así, el diferencial tendría que darme más grande que el incremento. Y fíjense que acá se cumple, porque el diferencial dio 0,5 y el otro da 0,51, que es más grande. Así que esto está bien. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, así se sacan, digo, después aquí dice, para la misma función, con el mismo x0, pero con este delta x, y después con otro x0 y con este delta x, y con otro x0 y con este delta x, o sea que es más o menos lo mismo que hemos venido haciendo, y aquí les cambian la función, pero tienen un x0 y un delta x, o sea, los pasos son iguales. ¿Por qué les dan dos valores de delta x en el ejercicio A, o sea, un 0,1 y un 0,01? Porque, yo no sé si ustedes lo ven acá esto, pero fíjense que si el delta x fuera más pequeño, vieron que aquí me dio este delta x, ¿no?
¿sí? Si el delta x fuera más pequeño, o sea, si el x0 más delta x estuviera más corrido para este lado, ¿bien? Imagínense que se está achicando el delta x, o sea que este puntito se está moviendo para acá. ¿Me estoy explicando lo que digo o no? ¿Sí? Sí. Este puntito se mueve para acá, entonces a medida que se achica el delta x, a medida que los delta x son más pequeños, el diferencial y el incremento son cada vez más parecidos. No sé si me explico con eso que estoy diciendo. A ver, vamos a poner acá. Fíjense que ahí estamos, ¿sí? Imagínense, yo voy a borrar alguna cosa aquí. Voy a borrar este. ¿Sí? Imagínense que voy a hacer un incremento, un delta x muy chiquito, o sea que voy a tomar un punto acá. Ahí, ¿entienden? Bien pequeñito, ¿sí? Y eso me va a dar aquí, ¿no? ¿Bien? No quiero llenar de letras este dibujo, pero este pedacito sería el delta x, ¿está bien? Y fíjense que en estas condiciones, y aquí me voy a acercar un poco más, no sé cuánto más me permitirá, ¿sí? ¿Cuánto más me permitirá? El diferencial de y es este pedacito, y el delta y es este pedacito, y son más parecidos, no existe la diferencia, fíjense que son bastante más parecidos que lo que eran antes, con delta de x más grandes. Fíjense que ahí, ahora si lo miro un poco más alejado, espero que se alcance a ver ahí, cuando tomo incrementos más chiquitos, cuando los delta x son más pequeños, el diferencial y el incremento son muy parecidos, al contrario que cuando tomo incrementos grandes de x, los delta x grandes, la diferencia entre el incremento y el diferencial es mucho más grande. Esta característica se utiliza para hacer los ejercicios que siguen después. ¿Bien? ¿Me entendieron eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, con eso ustedes hacen entonces ese punto del práctico. Vamos a ir al otro. Ahora vamos a usar este, que es el ejercicio 21. Se resuelve con esta característica que digo de usar incrementos pequeños. ¿Bien? Entonces, vamos a copiar acá. Bien. Dice, usando diferencial, calcular el valor aproximado de. Entonces, este tipo de ejercicios están, o sea, su conocimiento práctico es nulo, salvo es nulo porque en algún momento de la vida, yo no sé si ustedes han visto, vieron que yo a veces miro los videos que les graba Claudia, y vieron que Claudia les muestra una tabla de funciones trigonométricas o algo así. ¿Se los ha mostrado por pantalla o no? ¿Un librito? Sí, profe, el librito de, no me acuerdo el nombre. Bueno, es un librito que era tabla de funciones trigonométricas. Bueno, yo también estudié con ese libro, ¿sí? ¿Y por qué estudiamos con ese libro? Porque cuando nosotros estudiábamos, hace mucho tiempo, ya cuando bueno, uno sigue estudiando, digo, pero cuando estábamos en la facultad, no existían las calculadoras científicas todavía, ¿sí? No es que estábamos con abacos y con tapita de botella haciendo las cuentas, pero teníamos calculadoras de las comunes y corrientes, no existían calculadoras con funciones trigonométricas ni tampoco calcular la raíz de 640 no era algo fácil. Ustedes apretan un botón y ya lo resuelven, pero en aquellos años no era así. Y cuando uno necesitaba estos valores, ¿sí? Cuando uno necesitaba estos valores, tenía que recurrir a métodos de aproximación. ¿Sí? Era eso. Ustedes ahora ponen raíz de 640 y tienen solucionado esa parte de la vida. Pero en ese momento,
no teníamos esa posibilidad, así que había que recurrir a estos métodos, que son métodos que implican derivación, ¿sí? Incremento y diferencial. Eso es lo que se les pide acá, que calculen de manera aproximada usando incremento y diferencial. ¿Bien? Entonces, ¿en qué se basan estos ejercicios? Se basan en la idea de que, bueno, tenemos, vuelvo acá, el incremento, que es f de x0 más delta x menos f de x0, ¿bien? El diferencial, que es f' de x0 por delta x, ¿bien? Y la idea de que si delta, vamos a poner así, si delta x es muy pequeño, entonces el incremento es muy parecido, esto significa aproximadamente igual, ¿sí? Ese símbolo es un igual y arriba tiene como un rulito, a los diferenciales. El incremento y el diferencial son muy parecidos, pero solamente se cumple esta regla cuando los delta x son muy pequeños. ¿Está bien? Que es lo que intentaba yo explicarles recién con el gráfico. Entonces, sigo de este lado, ¿ya? Si el incremento, si el incremento, el delta i, es parecido, no salió bien ese parecido, es parecido al diferencial de i, eso quiere decir que el f de x0 más delta x menos f de x0, que es la expresión del incremento, va a ser aproximadamente igual a f' de x0 por delta x, que es la expresión del diferencial. Y aquí lo que vamos a hacer es, este término lo vamos a pasar sumando al otro lado. Entonces nos va a quedar f de x0 más delta x aproximadamente igual a f de x0, que pasé para el lado derecho, más f' de x0 por delta x. Esta expresión matemática que sale de la idea esta de que el incremento y el diferencial son muy parecidos para valores de delta x muy pequeños, es la que vamos a usar para resolver los ejercicios del punto 21. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el B. ¿Sí? Y ustedes después hacen los otros y si tienen dudas preguntan. Vamos a hacer el B. Tenemos que resolver, encontrar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 640, ¿sí? O sea que aquí, raíz cuadrada de 640, aproximadamente igual, y no sabemos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos los siguientes datos. Necesitamos una función. Una función que tenga que ver con este ejercicio. ¿Qué función puede ser? ¿La raíz? ¿La raíz de qué? La raíz de x. La raíz de x. Bien. Necesitamos una función. Necesitamos un x0. Un x0, ¿qué sería un x0? Un x0 es un número que yo puedo poner aquí adentro. ¿Está bien? Es un número que yo puedo poner aquí adentro. Tiene que estar cerca de este número. ¿Bien? Y la función tiene que ser fácilmente evaluable en ese número, en el f de x0. El f de x0 debe ser fácilmente sacable. Para este tipo de función, para la función raíz cuadrada de x, yo estoy buscando un número que tenga raíz cuadrada exacta y que esté cerca de 640. ¿Cuál puede ser? ¿25? ¿Cuánto? 25. 25. El 25 tiene raíz cuadrada exacta, pero está bastante lejos del 640. 625. ¿Dijiste 25 o 625? Sí, me equivoqué. 625, ¿sí? Sí. Repito esto. ¿Por qué 625? Porque si yo pongo el x0 dentro de la raíz, puedo resolver sin problemas. ¿Sí? La raíz cuadrada de 625 es un número mundialmente conocido. ¿Sí?
Y aparte está cerca del 640. Necesito que esté cerca del 640 para que funcione esta aproximación. ¿Entienden? O sea, yo voy a ir del 625, me voy a ir al 640. O sea, ese es el concepto. Pego un salto del 625 al 640 y es hacer desde x0 al x0 más delta x. Ese es el salto que estoy pegando en la función. ¿Bien? Así que tiene que estar relativamente cerca. Yo es cierto que puedo elegir el 25. Sí, si hubiera elegido el 25, es un número que tiene raíz cuadrada exacta, pero está tan lejos del 640 que esta aproximación ya no va a servir, me va a dar cualquier resultado. ¿Se entiende eso? ¿O no? Sí, profe. Bueno, el delta x es la distancia que hay entre el 625, que es el número que voy a elegir como x0, y el número que me piden calcular a mí. ¿Cuánto hay de aquí a acá? ¿Cuánto hay de 625 a 640? 15. 15, ¿sí? Bien. Y también necesito la derivada de la función. Si la función es raíz cuadrada de x, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Bien? Profe, Sí. ¿de dónde salió el 15? 15 es lo que tenés que avanzar desde 625 a 640. Estás en 625, ¿sí? Estás acá, estás en el x0 y te tenés que venir al otro, al x0 más delta x. Bien, en este ejercicio, el x0 es 625 y tenés que avanzar hasta el 640. Tenés que avanzar 15 lugares, 15 unidades. Ese es el delta x. ¿Está bien, Matías? Ok. Bien. Entonces, vamos ahora a usar esta expresión, ¿sí? Vamos a usar, dice aquí, f de x0 más delta x, o sea, tengo f de 625 más 15. ¿Bien? Aproximadamente igual, estoy repitiendo la fórmula de arriba, ¿sí? F de x0, o sea, f de 625 más f' de x0, o sea, f' de 625 por delta x que vale 15. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sigo. Entonces, ¿qué sería f de 625 más 15? 625 más 15 es 640, y f de 640 es la raíz cuadrada de 640. ¿Bien? Que es aproximadamente igual a f de 625, que es la raíz cuadrada de 625, más f' de 625, que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 625. Y esto va por 15. ¿Bien? Entonces, voy a correr esto un poquito para arriba. ¿Bien? Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de 640 es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de 625 es 25, ¿sí? Más 1 sobre 2 por 25 otra vez, por 15. O sea que va a quedar raíz cuadrada de 640 aproximadamente igual a 25 más, y aquí tengo que hacer, bueno, 1 por 15 son 15, y 2 por 25 son 50, ¿está bien? ¿Me pueden decir eso en la calculadora cuánto da? Profe, a mí no me dio 25 la raíz cuadrada de 600. Tengo que hacer un camino. No ¿Cómo me decís, dio. Matías? No me dio a mí. Tienen que pagar eso. No me dio ¿Qué es lo que no te dio? 625. La raíz de 600 no me dio 25.
Ah, no, ¿y cuánto te dio? Es 25. Negocios. Ah, lo hice mal. El de 640. Bueno, 15, estoy haciendo la cuenta. 15 dividido 50. Profe, 25,3 da, profe. 25,3. Entonces me Sí. da 25,3. Ese es el valor aproximado. ¿No ven? Bueno, este es el valor aproximado de la raíz de 640. ¿Sí? Si ustedes ponen ahora la raíz de 640, la real, en la calculadora, me va a dar 25,298. ¿Entienden? 25,298. Y acá el aproximado me está, o sea, 25,29 me da en la calculadora, y aquí el aproximado me dio 25,3. O sea que es un valor bastante bueno para hacer esta aproximación. Ustedes, repito, tienen que retrotraerse a no sé, 30 años atrás, donde no había posibilidad de hacer esto de otra manera que no sea esta. ¿Sí? Bueno, tardábamos un poco, pero lo resolvíamos. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas? Sí, se entendió, profe. Bien. Ahí anduve, pero ando. ¿Eh? Ahí ando, pero ando. Bueno, vamos a ver un poquito del teorema de error. ¿Lo vieron a en teoría, no? El teorema de error. No, creo que Ah, no. bueno. No, todavía no. No. Bueno, se lo explico. No es difícil para nada. Hay que acordarse de algunas cosas, por supuesto, pero yo les voy a poner ahí un pequeño recordatorio. A ver. ¿Qué es lo que hay que acordarse de aquí? Bueno, vamos a poner un recordatorio, ¿sí? Recordar. Bueno, hay que acordarse, vamos a poner aquí un asterisco, hay que acordarse lo que representa la derivada, ¿sí? Entonces, xy vamos a poner una función, igual a f de x, necesitamos un puntito. Un puntito, un x0. Un x0 y un f de x0. Necesitamos una recta tangente que pase por ese punto, ahí. Esta recta, la recta es y igual m x más b, esa es la ecuación de una recta. ¿Bien? Y lo que hay que acordarse aquí es que la pendiente de esa recta, la pendiente de la recta tangente, es igual a la derivada de la función en el punto x0. ¿Bien? Esto está bastante resumido, pero es un recordatorio simplemente. Hay que acordarse de eso para entender el teorema de error. Ahí. Bien. ¿Qué más hay que acordarse? Hay que acordarse de cómo son las pendientes de las rectas, ¿no? Pendientes de una recta. Miren que nosotros tenemos, cuando hablamos de pendientes de rectas, tenemos tres casos, ¿no? Tenemos
un caso, dos casos y segundo caso y tercer caso, ¿sí? X, bueno, XX y bueno, nosotros podemos, cuando hablamos de rectas, podemos tener rectas que van... El inglés es Así no. fácil, es que la profe está enseñando de primero. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, Sam? Bueno, podemos tener rectas que van subiendo de izquierda a derecha, rectas horizontales y rectas que van bajando, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las pendientes? En las rectas que van subiendo, son pendientes positivas, mayores que 0. Vilca, el micrófono. Pendientes positivas. Si la recta va bajando, la de izquierda a derecha, tenemos pendiente negativa, menor que 0. Y si la recta es horizontal, ¿cómo son las pendientes? ¿Qué? Chicos, a ver, voy a cortar la grabación acá. Pausa. Ahí está. Bueno, volvemos aquí. Les preguntaba ¿cómo son las pendientes de las rectas horizontales? Eso es lo que les estaba preguntando. Igual a 0. Son pendientes nulas. ¿Está bien? Bueno, hay que acordarse de eso. Y hay que acordarse también de lo que representa, lo que significa una función derivable. Función derivable y función no derivable. Función derivable, por lo menos reconocerlas gráficamente, y función no derivable. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes de esto, pero ¿cómo reconozco una curva, una función, cuando veo un gráfico, ¿está bien? Una función que es derivable, y cómo reconozco una función que no es derivable? ¿Bien? Por supuesto que para que sea derivable tiene que ser continua. Pero... ¿Cómo? ¿Continua en todos sus puntos? Tiene que ser continua, pero aparte, o sea, que tiene que ser continua para ser derivable, pero el hecho de que sea continua no me habilita a asegurar que es derivable. Hay funciones continuas que no son derivables, y yo las reconozco, digo así, en la gráfica, porque las funciones derivables son funciones que tienen curvas suaves, este tipo. ¿Está bien? ¿Por qué son derivables? Porque en cada punto, en cada uno de esos puntos, uno puede dibujar una recta tangente. Existe recta tangente con un valor dependiente, ¿sí? En cada uno de sus puntos. Esto tiene sus excepciones, ¿sí? Pero no me quiero meter ahí porque si no vamos a terminar hablando de otra cosa. ¿Bien? Pero básicamente cuando uno ve una curva así, de una gráfica de curvatura suave, es una curva que tiene una curva derivable, una función derivable. ¿Qué sería una función no derivable? Por ejemplo, una función que tiene bordes angulosos, puntos angulosos, por ejemplo, algo así, ¿no? Una cosa así. Bueno, en este punto no existe la derivada. En este sí. Mientras sea suave y redondeada, se puede derivar. Si es angulosa, como en este caso, si tiene como una puntita, ¿sí? Bien. En esos puntos la función no tiene derivada porque no tiene recta tangente única. No me voy a meter, no voy a profundizar en eso porque ustedes ya lo vieron, y aparte es simplemente una introducción al teorema de Rolle. ¿Bien? El teorema de Rolle, ¿hasta acá alguna pregunta? No. Bien. El teorema de Rolle lo voy a poner por aquí. El teorema de Rolle dice que, a ver si me lo acuerdo, sea f de x una función continua en un intervalo AB, ¿sí? Tiene condiciones. A ver, lo voy a poner de esta manera mejor, así lo ordeno un poquito más. Voy a escribir lo mismo, pero lo voy a escribir
de esta forma. Una función que cumple con las siguientes condiciones, voy a poner. Una función que cumple con las siguientes condiciones. Dos puntos. Y vamos a poner la primera condición, primero, es continua en el intervalo AB. Un intervalo cualquiera, ¿bien? Dentro de su dominio. Es continuo. La segunda condición es derivable en el intervalo abierto A punto y coma B. ¿Sí? Y la tercera condición es que f de A sea igual a f de B. Se tienen que cumplir esas tres condiciones. Y si se cumplen las tres, y solo si se cumplen las tres, entonces el teorema asegura algo. Entonces existe un punto C que pertenece al intervalo, que verifica que f' en C vale 0. ¿Bien? Ahora les explico todo esto. Si es que no se entiende así de buenas a primeras, ya se lo voy a explicar. Mira cómo está todo verde ya. Está todo verde ya. Y ya mira cómo tengo todas mis plantas frutales, todas con flores ya. Matías, Cerezo, apague su lindo, micrófono porque si no lo voy a tener que sacar de la damasco. llamada. Aviso. El que avisa no traiciona. Bien. Bueno, entonces, estamos ahí. ¿Bien? ¿Qué significa todo esto? Entonces, ahora vamos a ir a tratar de interpretar todos estos recordatorios, ¿está bien? Todos estos recordatorios para poder entender este teorema. Y van a ver que el ejercicio no es en sí difícil, pero tienen que entender lo que se les pide, porque así como no suelen ser ejercicios complicados, tienen trampas matemáticas, ¿bien? Y no cuesta nada caer ahí, pisar el palito y caer en la trampa matemática, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste? El teorema dice lo siguiente, yo lo voy a tratar de explicar gráficamente. Si nosotros tenemos una función, ¿bien? Y tenemos un intervalo, una función eje x, ¿y bien? X, y. Y tenemos un intervalo AB, voy a marcar acá dos líneas, que pongan aquí y acá, ¿sí? Bien. Este va a ser el A, este va a ser el B, ¿sí? Ahí tenemos un intervalo AB. Tenemos una función que es continua. ¿Qué quiere decir que sea continua en este intervalo? ¿Qué significa esto? Para entenderlo acá en el dibujo. Esta condición. Está definida en x sub 0 y que los límites laterales son iguales. Está bien, pero gráficamente, si yo quiero dibujar acá una curva que la que sea... dibujo sin levantar el lápiz. Tal cual, la dibujo sin levantar el lápiz. ¿Está dibujo una curva. Acá tengo que dibujar una curva sin levantar el lápiz. Pero aparte tiene que ser derivable. Así que esa curva que tengo que dibujar no puede tener puntos angulosos. ¿Me explico bien? Tiene que ser una curva suave. ¿Bien? Eso significa que sea derivable. ¿Me explico ahí? Sí. Y después dice Sí. que f de A y f de B tienen que ser iguales. O sea, tengo que dibujar acá una curva donde se cumplan las tres al mismo tiempo. ¿Qué significa que f de A y f de B sean iguales? Recuerden que, o sea, el valor que toma la función en A y el valor que toma la función en B son iguales. Entonces, inventemos un valor acá. Yo voy a poner cualquiera. Lo voy a poner así. Supongamos, no, así no. Lo voy a poner por acá. ¿Está bien? Voy a suponer que ese valor, ahora lo vamos a... Este valor de aquí es f de A y f de B. Es el mismo, ¿sí? Porque son iguales. F de A igual f de B. ¿Bien? Entonces,
Ahora con esto ¿qué significa? Significa que cuando x vale a, tengo el punto a esa altura, y cuando x vale b, tengo el punto a la misma altura. Bien, eso significa. Y ahora adentro puedo despacharme con una curva que cumpla con las condiciones, o sea, una curva que la haga sin levantar el lápiz y que sea suave y redondeada. Entonces, por ejemplo, una cosa así. ¿Bien? Esa me va a servir. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjense lo que dice el teorema de Rolle. Dice, si tenemos una función que cumpla con tres condiciones, es continua en AB, es continua en AB. ¿Sí? Se puede dibujar en un solo trazo. ¿Es derivable en AB? Sí. Es redondeada, o sea, no tiene bordes filosos, digo, no tiene estas puntas. ¿Bien? ¿F de A y F de B son iguales? Sí, es cierto. F de A y F de B toman el mismo valor. Entonces el teorema asegura de que aquí adentro, entre A y B, hay por lo menos un punto donde la derivada vale 0. ¿Bien? Donde la derivada vale 0. ¿Qué significa esto? Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y si nosotros decimos que la derivada de la función vale 0, estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente vale 0. Y por lo tanto estamos diciendo de que existen ahí adentro rectas tangentes horizontales. Entonces, fíjense que si yo vengo acá, la voy a dibujar y después la voy a borrar, ¿sí? Por ejemplo, tomo cualquier punto y quiero dibujar una recta tangente, supongan ahí. Ahí dibujo una recta tangente en ese puntito, ¿está bien? Pero esa recta tangente no tiene pendiente 0, tiene pendiente positiva. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, a ver si me están entendiendo, entre A y B, ¿cuántos puntos hay donde la derivada valga 0 o donde la recta tangente sea horizontal? Que es lo mismo. 2. Hay 2 puntos, ¿sí? Uno es este es un punto, ¿sí? Y el otro es este de acá. En esos puntos, si yo dibujo la recta tangente es horizontal, ¿entienden? Ahí hay una, eso no sería muy horizontal. Ahí hay una, la voy a hacer chiquitita así, y esta es la otra, ¿entienden? Rectas tangentes horizontales. Entonces, en realidad, yo aquí en este pequeño ejemplo que puse, encontré 2. Entonces encontré un C1 y encontré un C2, ¿sí? El teorema de Rolle dice que por lo menos uno tengo que encontrar, que es obligación encontrar uno. Puedo encontrar más de uno, pero uno es obligatorio. ¿Se entiende lo que dice el teorema de Rolle? Un poco. Sí, se entiende. Mejor si te lleva conmigo No con comprendí si esa no, parte estás en serio. de Te buscar ponen una esto, tangente. este De mes buscar que no una sé, que a mí tangente. que no me dio nada. De buscar una tangente. ¿No entendés lo que significa recta tangente, Matías? Matías, ¿no entendés lo que significa recta tangente? Bueno. Bueno, entonces, avancemos con esto, a ver si se entiende el ejercicio. A ver. No. Bien, vamos a hacer el primero, ¿sí? Dice aquí, fíjense, dice, averiguar si las siguientes funciones satisfacen las condiciones del teorema de Rolle. ¿A qué se refiere con las condiciones del teorema de Rolle? A estas tres condiciones. Primero hay que verificar estas tres condiciones. Y luego, en caso afirmativo, o sea, si se cumplen las tres condiciones, hallar todos los valores de X que verifican la conclusión del teorema, o sea, encontrar los valores de C, eso es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a empezar con vamos a hacer uno, el A, x cubo menos 12x, entonces tenemos acá, A, es f de x es x cubo menos 12x, a ver si lo estoy copiando bien, y el intervalo, en el intervalo 0, punto y coma, 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ese es el intervalo. ¿Bien? Entonces, la primera condición, primero, aquí me tengo que preguntar, ¿es continua la función? ¿Es continua en ese intervalo?
¿cómo respondo a esta pregunta? Bueno, esta es una función. ¿Qué tipo de función es esta? Polinómica. Es una función polinómica. Las funciones polinómicas son continuas por definición, ya son continuas. O sea, no tienen puntos de discontinuidad. ¿Sí? Por lo tanto, son continuas en todos los reales. Así que en este pedacito de los reales, que es de entre 0 y 2 raíz de 3, sí va a ser continuo. ¿Bien? Entonces, pongo aquí, voy a poner, sí cumple porque es una función polinómica. Porque es una función polinómica. Bien, vamos al segundo. Segundo. En el segundo me tengo que preguntar, ¿es derivable? Bien, entonces, ¿cómo puedo responder? Entiendo cómo reconocer una función derivable en la gráfica, pero ¿cómo me doy cuenta en la ecuación si esta función es derivable? Lo que tienen que hacer es derivar la función, la vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de la función? La función es x cubo menos 2x. ¿Cuál es la derivada de la función? 3x al cuadrado menos 3x 12. al cuadrado menos 2. 3x al cuadrado menos 12. ¿Sí? Bien, esa es la derivada. Entonces aquí me tengo que preguntar si hay algún valor de x para el cual esta derivada no exista. ¿Existe algún valor de x prohibido acá? ¿Qué tipo de función es esta, la derivada? Es una función polinómica otra vez. Por lo tanto, existe para todos los valores de x. Entonces, si existe para todos los valores de x, entonces es derivable. ¿Vale? Entonces cumple porque f' de x es una función polinómica y existe para todo x. O está definida para todo x. Para todo x que pertenece a los reales. Así que no vamos a tener problemas con que la derivada no existe. La tercera condición, aquí me tengo que preguntar si f de a es igual a f de b. ¿Vale? La única forma de saber si se cumple esta condición, si f de a es igual a f de b, es calculando f de a y f de b. A vale 0, b vale 2 raíz de 3. Entonces tengo que calcular f de a es igual a f de 0. F de b es f de 2 raíz de 3. Y tengo que calcular ambas. Y si me dan el mismo valor, entonces recién ahí puedo trabajar. Entonces, ¿qué sería f de 0? Es 0 al cubo menos 12 por 0. 0 al cubo menos 12 por 0. ¿Cuánto da f de 0? 0. Da 0, ¿sí? 0. Ya tengo f en 0. ¿Bien? Ahora vamos a calcular la otra. F en 2 raíz de 3. Entonces va a ser, tengo que reemplazar por 2 raíz de 3, ¿no? Entonces va a ser 2 raíz de 3 al cubo menos 12 por 2 raíz de 3. 12 por 2 raíz de 3. ¿Bien? Acá es cosa de trabajar un poquito. Fíjense que aquí tengo el 2 está elevado al cubo, o sea que me va a quedar 8. ¿Bien? La raíz de 3 está elevado al cubo. Esa la puedo poner como raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3. Es lo mismo que poner raíz de 3 al cubo, ¿sí? Raíz de 3 al cuadrado por raíz de 3 a la 1 es lo mismo que raíz de 3 al cubo. ¿Pero por qué lo hago así? Bueno, ahora les explico. Y este 12 por 2 me da 24, menos 24 raíz de 3, ¿sí? Igual, aquí
nosotros podemos hacer esto, ¿bien? Simplificar el cuadrado con el índice de la raíz, y nos va a quedar, fíjense, 8 por 3, 24 por raíz de 3. Nos va a quedar 24 raíz de 3 menos 24 raíz de 3. Y estas dos se cancelan. O sea que esto da, entonces, f de 2 raíz de 3 va a dar 0 también. Entonces se cumplen las tres condiciones. ¿Tienen alguna pregunta acerca de...? Porque siempre en estos ejercicios lo primero que hay que hacer es verificar las tres condiciones. ¿Tienen alguna pregunta de la verificación de las tres condiciones? Profe, ¿de dónde salió el 8? El 8 sale de 2 al cubo, porque Ah, bien. aquí en esta parte, lo voy a poner en otro color, ¿sí? Aquí, para resolver esto, aplico esta propiedad. A por B a la n es A a la n por B a la n. ¿La sabía de esa propiedad? Sí, sí, pero no lo había reconocido. Genial. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, No, profe. entonces tenemos las condiciones. Como tenemos las condiciones, entonces ahora tenemos que encontrar para qué valor, cuál es el valor entre A y B, o sea, entre 0 y 2 raíz de 3, cuál es el valor donde la derivada vale 0. ¿Cómo se hace eso? Entonces, para eso necesito la derivada. Me voy a llevar la derivada al otro pizarrón, ¿sí? Bien, tengo la derivada. Entonces, ahora voy a poner aquí, buscamos valores en el intervalo bueno, el intervalo es 0, 2 raíz de 3. ¿Me pueden decir qué número es 2 raíz de 3 en la calculadora? Para tener una idea, así lo voy a anotar aquí en rojo. ¿Qué número es? 3,46. ¿Cuánto? 3,46. 3,46. Bien. Bueno, entre el 0 y el 3,46 tengo que buscar valores en donde f' de x valga 0. ¿Está bien? Porque eso es lo que me habilita el teorema de Rolle. Me dice que voy a encontrar valores donde la derivada valga 0. Entonces, yo tengo que plantear esto. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la derivada e igualarla a 0. ¿Ven? La derivada la igualo a 0. Entonces vengo acá y digo 3x cuadrado menos 12 igual a 0. Y de aquí tengo que despejar la x. O sea que me va a quedar x cuadrado es igual a 12, 3x cuadrado igual a 12, x cuadrado igual a 12 tercios, x cuadrado igual a 4, x igual a más menos raíz de 4, x, ¿cuál es la raíz de 4? 2 y menos 2. ¿Bien? Entonces, ahí encontré, se supone que en estos valores la derivada vale 0. Ahora lo vamos a verificar en el GeoGebra, pero les pregunto, ¿cuántos valores encontré que estén relacionados con el teorema de Rolle? ¿Está bien? ¿Cuántos valores encontré que respondan al teorema de Rolle? Pues yo tengo que marcar acá, ¿encontré 2 o encontré uno solo? 2, profe. Uno solo que pertenece al intervalo. Tengo uno solo, porque este no pertenece a este intervalo. Fíjense que el menos 2 está a la izquierda del 0. Este es el único que pertenece. Este es el que encontré. Este no me sirve para el teorema de Rolle. ¿Está bien? Entonces, a este lo voy a marcar porque es el único que encontré. El otro no lo puedo considerar porque no pertenece al intervalo. El teorema de Rolle no me habla del otro valor. Entonces, pero encontré uno. Ahora vamos a graficar esto para que ustedes entiendan qué fue lo que hicimos, en definitiva. Miren, yo voy a ir a GeoGebra
y vamos a graficar la función original, que es x cubo menos 12x. Así se acostumbran a verificar con GeoGebra. Vengo acá y pongo. Y igual x cubo menos 12x. Bien. Esa función. ¿Sí? A ver. Sí. Bueno, voy a modificar un poco acá la escala del eje Y para que no quede tan alta la función. ¿Sí? Estoy haciendo esto. Bien. Tiene valores muy altos. ¿No? Y esta la voy a estirar un poquito así. Bien. Ahora voy a marcar el intervalo. El intervalo es 0. Voy a poner x igual a 0. X igual a 0. Marco, ahí me quedó, es esta rayita, ¿sí? Y ahora voy a marcar la otra que es x igual a 2 raíz de 3. Estoy marcando el intervalo, ¿sí? X igual 2 raíz de 3. Ahí está el otro, ¿bien? Enter. ¿Bien? Entonces, esta es la porción de curva. A ver, yo voy a ir al pizarrón acá, necesito mi punterito láser. Bueno, esta es la porción de curva que tengo que tengo que trabajar. ¿Me explico bien hasta ahí? Fíjense que, ¿qué es lo que puedo observar aquí? Que la curva es redondeada, ¿sí? Es continua, no se corta en ningún punto, y en 0 y en 2 raíz de 3, que está acá, ¿bien? La función tiene el mismo valor, ¿eh? Coinciden, me da 0 en ambas, o sea que estaba bien lo que yo había hecho. Y ahora, aquí adentro, yo puedo, fíjense que, a ver, ¿será este? Será este, tangente. Necesito un punto cacho. Voy a dibujar un puntito ahí, bien, y la tangente. Bien, eso que hice ahí fue dibujar una recta tangente, bien, y fíjense que esta es la recta tangente, ¿sí? Voy a empezar ahora a recorrer con la recta tangente toda la gráfica, ¿sí? Entonces yo vengo con mi recta tangente, fíjense que hasta ahora las tangentes no son horizontales, ¿sí? No hay tangente horizontal todavía, pero ahí voy a encontrar una que es horizontal. Esa, ¿entienden? Esa es horizontal. ¿Sí? Esa recta tangente horizontal me está indicando de que la pendiente de esa recta vale 0. ¿Y para qué valor de x ocurre eso? En 2. En 2. Ese es el que encontré. ¿Está bien? Ese es el que encontré. Es el único que hay en este intervalo, ¿sí? Porque después ya los otros no tengo más tangentes horizontales. Cuando yo hice la cuenta, si ustedes se fijan bien acá, en la cuenta, en el ejercicio también encontré un menos 2, ¿está bien? Pero ese menos 2 no está en el intervalo, pero el procedimiento me permitió encontrar otro, pero ese no me sirve para el teorema de Rolle, porque ¿dónde está ese menos 2? Ese menos 2 es una que está por acá. Espérense que cuesta manejar esto. Está ahí está la otra tangente horizontal. Bueno, no quiere ponerse horizontal, pero a ver, ahí está la otra tangente horizontal, que está justamente en menos 2. Pero este no lo puedo considerar, porque no tiene nada que ver con el intervalo que me dieron. Por lo tanto, yo solamente tengo que marcar este. Y con eso, mis queridos alumnos, termina el ejercicio. ¿Se Profe, entendió? Sí. ¿cómo colocó tangente en el GeoGebra? ¿Cómo lo hice? Ahí te digo. Sí. Porque en el Bien. ejercicio semanal de la semana pasada lo intenté y me volví loca, entonces dibujé una recta nomás. Pero me tenés que preguntar. Tenés que mandar un mensaje si yo respondo todos los mensajes. Mira, vamos a ir para atrás. Vamos a borrar acá. A ver. Voy a borrar. Eliminar acá. Borrar. Borrar.
Bueno, borremos esta también, total, esto ya, esto. Tengo una curva cualquiera, ¿sí? Y quiero dibujar una tangente para probar. Entonces lo primero que tenés que hacer es poner un punto en la curva. Punto en la curva, ¿sí? Y después con la flechita, te fijas si quedó efectivamente en la curva, lo tratás de mover y te fijas de que no se escape de la curva, ¿está bien? ¿Me seguía hasta ahí? Ahora vengo acá, a donde dice, en esta parte que sería el cuarto, tienen que usar la versión esta, yo estoy usando la versión online, ¿está bien? Usted pone GeoGebra en el buscador en el Google y aparece esto. Y ahí donde dice tangente, ¿viste que dice tangente? Y aquí abajo, no sé si lo lees, dice, hay que cliquear, tenés que hacer clic en el punto y en la curva. No importa en cuál primero, yo puedo tocar la curva primero, ¿viste? Ahí toqué la curva y ahora toco el punto, y ahí aparece la recta, ¿entendés? Entonces después vengo con la flechita y si mueves el punto, la recta tangente se va a mover también porque están vinculados. Esa recta tangente depende de ese punto. ¿Está bien? Ah, no era tan ¿Entendiste? complicado. Dios. No, si no, de complicado no tiene nada, pero a veces hay que saberlo, como todo, ¿viste? Y acá, otra cosa, aquí te va apareciendo, ¿viste que te dice tangente acá? Bueno, acá te va apareciendo la ecuación, ¿eh? De las rectas. Si vos vas cambiando las rectas, si vos, fíjate, mirá, y viste, yo voy cambiando la recta y va cambiando la ecuación de esa recta, ¿entendés? Bien. Y acá, cuando me pongo encima del 2, ¿sí? Estoy en 2, tengo que estar justo en 2, ¿sí? Bueno, es difícil, ahí estoy en, no, bueno, porque si pudiera poner justo encima del 2, ahí estoy en 2. Sí, no, bueno, acá está teniendo un pequeño error el GeoGebra, evidentemente no estoy exactamente en 2, debo estar en 2,000 algo, porque si no me tendría que aparecer aquí la pendiente 0, y me dice 0,06, es casi 0, pero eso debe ser porque no estoy exactamente en el 2, ¿está bien? No estoy exactamente en el 2. Pero bueno, yo en alguna oportunidad hablé con ustedes sobre esto y decirles, el GeoGebra me orienta, pero no me da los resultados exactos, siempre hay que hacer correcciones. Por eso hay que acompañar al GeoGebra con sabiduría. ¿Está bien? Ahí lo logré. ¿Sí? ¿Te salió? Sí, cuando me posiciono en 2, me da Sí. que I es igual a 16. ¿Qué es igual a 16? ¿Qué cosa? Cuando dice tangente, me parece que I es igual a 16. A ver, vamos de vuelta por acá. Menos 16 creo. Menos 16 debe ser. Sí, perdón, menos 16. Ah, claro, es este de acá. Ese es el menos 16, ¿está bien? Claro. Claro, Bien. es eso. ¿Sí? Genial. Bueno, no voy a alcanzar, porque vieron que yo me tomo mi tiempo para explicar las cosas, entonces no me va a dar el tiempo para explicar el teorema del valor medio. ¿Mm? Porque el teorema del valor medio es similar a este que acabamos de ver. ¿No? Está el teorema del valor medio. Es el 24, ¿sí? Es similar, pero es un poco más largo el ejercicio, entonces a ese no voy a llegar a explicarlo bien. Así que yo voy a cortar acá la grabación y cortamos.